Vamos a empezar por las aclaraciones. Romina Mangel no se fue a vacunar a los Estados Unidos, ya se había vacunado aquí en la Argentina. No está varada, digamos, tiene una fecha de regreso. Habrá que ver si efectivamente como parte de los regresos a la Argentina se cumple. Dicho esto, para evitar las discusiones estériles que suelen darse en las redes sociales. Esto es RM, es el programa Romina Mangel. Yo estoy reemplazándola, espero que por una semana. ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro. sí. ¿Sí? Quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo. Con si no, ¿sabe qué? Voy a ver a quién les mando. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar de cómo se está reinstalando el COVID en la política argentina. Desde la chicana hoy de Kicillof contra Mauricio Macri sobre si van a tener que aislarlo o no en hoteles, pasando por las restricciones justamente al regreso de argentinos en otras partes del mundo y la preocupación del gobierno por la variable Delta. ¿Qué es lo que se juega en esto? Se juega mucho más que un problema sanitario. Las elecciones están cerca y equivocarse en el cálculo de lo que puede provocar la cepa Delta si ingresa a la Argentina y vuelve a paralizar la economía puede tener un costo muy caro para el gobierno. Pero hay otros expertos que dicen que hay que cuidar la cepa Delta, hay que cerrar la frontera, pero el problema está acá en la Argentina, porque el número de casos no baja. No ha bajado en ningún momento de 20.000 casos. Esta noche aquí en RM va a estar Oscar Atienza. Es un médico especialista, epidemiólogo, que viene siguiendo estos temas y fue el primero que avisó en su momento que cuidado con las clases presenciales, porque hizo un cálculo sencillo de cómo el comienzo de clases, la movilización de 12 millones de personas, había disparado los casos en toda la Argentina y esto después se convirtió en el eje del debate. Lo que dice el doctor Atienza es que cuidado, que ahora más que de la cepa Delta hay que cuidarse de las vacaciones de invierno. Vamos a estar hablando con él de esto, pero además Javier Calvo trae lo que va a pasar en las discusiones del Frente de Todo de cara a las elecciones, Javier, porque se vienen las discusiones adentro del Frente de Todo, que vienen por lo menos más civilizadas. Está la lapicera unificadora del poder ahí adentro, pero ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los candidatos en capital y provincia, los que se están matando para estar al tope de la boleta? Te vamos a contar ahí en un ratito, Rolando, quiénes son los que suenan. Como se dice habitualmente, el que suena, suena. Es decir, sí, los nombres que se tiran se quema después temprano. Son, claro, son los que después no salen a la cancha. Pero vamos a contar cómo se está decidiendo, qué mesa está decidiendo los candidatos principales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que siempre es muy adversa al Frente de Todos, y sobre todo en la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Y Randazzo se juntó con Alberto? Bueno, ese es un rumor que empezó a circular. También había circulado ayer el rumor de que Randazzo se juntó con Cristina Fernández de Kirchner. Todos lo desmienten. Verdad, mentira, pero Randazzo empieza a sonar ahí como un hombre que, bueno, ¿a fue quién el jefe de beneficia? campaña. ¿Para quién es la tercera vía, pero a quién beneficia? Al gobierno, junto por el cambio. De esto vamos a estar hablando, por supuesto. También tenemos a Jairo Extracha, que nos va a traer cosas de economía, gobierno, política, consumo. El gobierno quiere estimular el consumo antes de las elecciones con un ahora 30. Claro, Rolando, porque también las elecciones empiezan a marcar cada semana de anuncios que tenga el gobierno de acá hasta por lo menos las primarias. Vienen goteando medidas para estimular el bolsillo, pero se puede venir una en las próximas horas que reviente el consumo. Ya tenés el ahora 3, el ahora 6, el ahora 12. En algunos casos podríamos ir a la hora 24 y hasta a la hora 30. Después te doy detalles de tasas de interés, de quién pondría la guita para que las tasas estén por debajo de la inflación y vayas a consumir y qué te podés llegar a comprar. Y hay un número que cuando vos ves la plata que están volcando con fines electorales, que empieza a ser como lo que domina todo, ¿no? La mirada electoral, te vas a sorprender. ¿Vos decís que va a haber plata real en los bolsillos de la clase media o...? Mirá, te voy a decir que plata va a haber. El tema es para cuánto va a alcanzar. ¿Cuánto dura? Dónde va a estacionar la inflación. Pero que billetes vas a tener, hay un sector que ya lo está teniendo. Juntás aguinaldo, juntás alguna devolución de ganancias, que la tenés. Después si va al consumo o va al dólar, lo discutimos. Che, ¿te lo puedo preguntar lo de Garbarino o no? Sí, claro, porque es un momento muy delicado, casi contracara. ¿Vos decís que tiembla? La verdad que hay 4.000 puestos de trabajo en juego, horas decisivas sobre una de las cadenas emblemáticas del consumo de electrodomésticos en Argentina. Después te doy algún detalle porque se está definiendo el futuro de una empresa emblema y 4.000 puestos de trabajo en riesgo en Garbarino.
Esta fue la chicana política del día. Le preguntaron a Axel Kicillof y Macri, que vive en provincia y está afuera, si viene a la Argentina, va a tener que pasar 4 días en un hotel, véanlo. El expresidente con Mauricio Macri, que se fue del país siendo contacto estrecho y teniendo en cuenta que tiene domicilio en Acasuso, quería saber si cuando vuelva al país se lo va a obligar a hacer estos 4 días de aislamiento. Me tenté, disculpe. Respecto a cualquiera que sale del país, cuando vuelve tiene que cuidarse y cuidar a los demás. Ya hemos visto incumplimientos demasiado reiterados, así que la verdad es que vamos a llamar a todos a que cumplan con la normativa, y hay ahora multas también que se aplican de manera con carácter general a aquellos que incumplan la normativa. Yo quisiera poner un Gran Hermano en ese hotel si va Macri. Además, Sí. Macri aguada en una habitación ¿Cómo? y la gente pasando, gato. ¿Cómo controlás eso, no? La gente, no, ¿se imagina? ¿Cómo controlás eso? En provincia de Buenos parate? Aires, en ¿Dónde provincia de parate? Buenos Aires particularmente, ¿no? Bueno, al chicana al margen, la cuestión de la gente que tiene que volver es una de las cosas que más está resonando, pero de abajo y de atrás y sin que se discuta mucho, lo que hay que decir es que no están bajando los casos de coronavirus y no están bajando las muertes. ¿Esto qué provoca? Los expertos dicen, por lo que uno está leyendo en la prensa internacional, que la mejor manera de enfrentar la tercera ola o la cepa delta es mantener bajos los casos mientras se sigue vacunando. Argentina sigue vacunando, pero no logra bajar los casos. Doctora Caratienza, ¿cómo la ve? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación, un gusto. Yo lo veo tal cual lo predije hace más o menos 60 días. Digo, era importante quitar del medio el tema de la presencialidad escolar para que no tuviésemos de modo convergente el tema de la presencialidad escolar, la llegada del frío y la prevalencia de las nuevas variantes que yo anticipé y lo dije que iban a ser las prevalentes, lo que era la variante de Manaos, la andina y las nuevas estas que están circulando, iban a ser prevalentes la última semana de abril, la primera de mayo. Pero los casos no están bajando ocurrió. ahora. No, ¿por qué? Se quita el tema de la variable de la presencialidad escolar, pero se suben nuevas, como son la prevalencia de estas variantes, que son mucho más infecciosas que la original. La P1, piensen ustedes que se la descubrió el 6 de enero en Japón. Es una variante que llevaba circulando más o menos 30 días en Brasil, y en la Argentina el primer día que se la detecta es el 25 de marzo. ¿Dónde? En Córdoba. Con un pasajero que vino desde Brasil. Fíjense que en apenas 80 días esa variante es una de las que más circula en el país. Es 60% más infecciosa. Entonces no esperemos que bajen los casos a 4.500 casos como teníamos en el mes de marzo. O sea que nos vamos a quedar con esto, con 20.000. Claro, pero además te viene el frío ahora. El frío hace que cerremos los ambientes, que no nos cuidemos tanto, que se pueda difundir un poquito más. O sea que a vos no te virus. preocupa tanto la variable delta que va a llegar en 3 meses como el frío, las vacaciones claro, y los altos casos claro. ahora. Hay que cuidar que no nos llegue la variante delta dentro de unos 50 días más o menos, que va a ser la prevalente en la Argentina, sino que el problema nuestro ahora es la variante P1, la variante andina, que es la que representa más o menos un 40% de los casos. Y Está bien, la pero vos variante, sabés que todo esto no escapa a las consecuencias económicas y por ende las consecuencias políticas que va a tener. Totalmente, totalmente. Digo, lo primero que tienen que hacer es controlar la pandemia para poder controlar lo económico. El mundo está enfermo y un mundo enfermo, un pueblo enfermo no produce. Es como cuando nosotros estamos enfermos, ¿producimos? No, baja el rendimiento. Hay que controlar la pandemia. La pandemia es extremadamente sensible a medidas que son muy Está bien, simples, pero eso es muy una discusión sencillas. racional, en un contexto racional. Y vos sabés que cuando cuesta. las necesidades aprietan, las discusiones Así no es. se ponen racionales. Así es. Es complejo, lo económico siempre apriete, más en un país que tiene un 50% de pobreza y que constantemente estamos amenazando al sector comercial de la Argentina con probables cierres, pero no está ahí el problema. Yo creo que hay que tomar algunas mejores decisiones en cuanto al manejo de la pandemia que no se están tomando. Y a partir de allí se puede recuperar el resto, lo económico, ¿no? Porque los únicos países que vemos que más o menos están recuperados en lo económico son los que tienen buen manejo de la pandemia. El resto están todos destruidos. Pero ¿y Así que las la vacunas? Argentina
No creo que recupere. Si ahora hay 16 millones de personas con al menos una dosis y Sí. se acelerara la segunda dosis, ¿eso no es una herramienta que te permitiría enfrentar con circulación la llegada de la eventualmente la variante Delta? Sí, yo no aceleraría la segunda dosis, yo completaría la primera dosis al resto de los argentinos que le falta, que son más o menos unos 15 millones de argentinos. Hay puesta en este momento unas 16, 17 millones de dosis de primeras dosis. El gobierno calculaba que para fin de julio va a tener 30 millones de personas vacunadas, con una al menos. Yo coincido con eso y me parece ¿Llegan? que esa es la estrategia. Sí, sí llegan porque las ¿Y vacunas por qué ya hay están. tanta preocupación y tanta discusión entre especialistas de bandos cruzados sobre la importancia de dar la segunda dosis en función de la cepa Delta? No sé, quizás falta de conocimiento, ¿no? La primera dosis, fíjense lo que pasó en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido. Con una sola dosis lograron bajar la cantidad de casos a prácticamente cero. La tasa de letalidad bajó a cero. Es decir, Con una dosis. Con una dosis. ¿Argentina está siguiendo ese esquema de vacunación del Reino Unido? Sí, me da un poco de temor de que se dejen llevar por algunos comentarios, algunas presiones que hay en este momento y que intenten aplicar segunda dosis a los que tienen una dosis. Y ahí se van a equivocar, porque van a estar inmunizando a gente que ya está inmunizada. Las 3 vacunas que utiliza la Argentina tienen una eficacia altísima, de más del entre el 75 y el 85% con una dosis. Cuando yo aplico la segunda dosis, gano un 6% de ventaja. ¿No vence a los 3 meses? No vence, la vacuna nunca vence. Pero con no, una los dosis se anticuerpos banca la generan. cepa Delta. ¿Cómo? Con una dosis No, se banca esta, es la que tenemos acá. El problema nuestro ahora es la P1. La variante Delta tenemos 60 días para colocar la Pero segunda para eso dosis. entonces habría que llegar con las 2 dosis. Claro, vos ok. vacunás primero, te defendés de la que tenemos ahora, que es la variante P1, la B117 de Inglaterra, más la andina, que la cubrís perfectamente, y después aplicás más tranquilo la segunda Pero dosis. para la Delta tenés que tener las 2 dosis. A ver, hay vacunas. Sputnik dice que cubre bien con una sola dosis, en realidad con las 2 dosis, que dice que no tiene problema. ¿Y usted le cree? Pfizer con Doctor, una ¿usted dosis le cubre cree? 33%. ¿Cómo? Y a la Sputnik que dice que cubre Delta, ¿le cree? ¿Hay basamento científico Yo no le para creo eso? a ver. ¿Hay evidencia científica? Yo no le creo a ninguno. Yo quiero ver lo que va a pasar en Inglaterra los próximos 10 días y ahí te respondo. ¿Por qué? Porque los estudios que se hacen son estudios sobre grupos pequeños, muy, muy pequeños. Pero lo que estamos viendo en este momento es un estudio que avanza, un estudio epidemiológicamente enorme que está avanzando en Reino Unido, que tienen prevalencia de la variante esta Delta, que hace 18 días tenían 1.500 a 2.000 casos diarios. Hoy tienen 27.000, 28.000. El 50% de lo que tuvieron en su peor pico. Ahora, lo que no estoy viendo es que aumente todavía la tasa de letalidad. Y ese es el tema. O sea que ahí convertiría al coronavirus en una enfermedad crónica, molesta, pero no letal. Controlable, no letal. Con Sí, una dosis. Con una dosis. Si eso se mantiene en los próximos 10 días, porque la letalidad normalmente aparece 20, 25 días después de que nos infectamos. Entonces estamos justo hoy día en más o menos los 20 días que comenzó a aumentar. De todos modos, la letalidad sigue en el piso en el Reino Unido. Y O sea, aumentaron los casos, no los muertos. No ¿va? los muertos. Y eso es una muy buena señal, quiere decir que las vacunas funcionan. Y funcionan con una dosis, porque Inglaterra tiene más o menos la mitad de la población con una dosis, muy poquitos también avanzados con una segunda dosis, porque el tema es que allá la gente no se quiere vacunar, no es que les falten vacunas. Es el mismo problema que tienen en Alemania, que tienen en Estados Unidos, que tienen en Rusia. La gente mayoritariamente no quiere las vacunas. Llegan a cifras de vacunación del 45% de la población y no pasan de allí. Argentina ese problema no lo tiene porque la adherencia de la Argentina a las vacunas es más del 95%. Acá en la Argentina adoramos las vacunas. Así que ese problema no lo vamos a tener en la Argentina. Por eso es recomendable avanzar Pero pasémoslo con la en primera limpio, dosis. pasémoslo en limpio. En la foto de hoy, lo que le conviene a la Argentina, según vos, es dar muchas primeras dosis, Exacto. esperar, o sea, hacer bajar los casos y mientras tanto dar segundas dosis esperando que venga la Delta. Exactamente, esa es la estrategia. En los próximos 30 días, la Argentina puede aplicar, ya lo demostró, 3 millones de dosis por semana. Tuvimos una semana de 3 millones de dosis. Y la Argentina todavía no utilizó la infraestructura natural que tiene para aplicar vacunas, que es el centro de atención primaria, el dispensario. Eso no se utilizó, que es en donde vacunan a los niños, donde nos vacunamos normalmente. Bueno, esa Las salitas. infraestructura, la salita, eso todavía no lo utilizó. Quiere decir que, habiendo habilitado los estadios y estos centros de vacunación, puede aplicar 3 millones de dosis por semana.
Si habilita el resto y tiene vacunas, yo creo que la Argentina puede aplicar 2 o 3 veces esa cantidad. Yo creo que puede llegar incluso hasta 1 millón de dosis por día a la Argentina. Y en el mientras tanto, ¿usted acompaña la decisión de haber achicado la cantidad de gente que viene del exterior? De 600 a 2000 no te cambia absolutamente nada. Epidemiológicamente, estadísticamente es un número que está muy próximo, no va a cambiar nada. Yo creo que lo que sí había que hacer era de algún modo controlar a los que llegaban a la Argentina. La política de los hoteles. Sí, porque ya sabíamos que se iban a sus casas, hacían vida normal. La variante de Manaos ingresa a Córdoba por un turista que vino de Brasil y 3 días después habían 7 infectados. Es decir, y esta dice que es mucho más contagiosa. Dice que los contagios, o sea, que mínimos contactos generan contagios. 60% más contagiosa que la variante de Manaos. 120 más que la original. Claro, que es el doble más que la original. Es decir, a ver, ustedes pueden tener una persona infectada en una reunión, en un salón de unos 30 metros cuadrados, en donde hay 7 u 8 personas más, y de allí es posible que salgan todas infectadas. La cantidad de partículas virales que se necesita para poder infectar a más personas a partir de la variante Delta es extremadamente menor. Cada vez que nosotros hablamos sale un vaporcito que no lo vemos, que es invisible, que se hace visible en el frío. Cuando nosotros estamos afuera, que hace frío, sale vapor. Esos son los aerosoles. Con esos aerosoles salen partículas de virus. Con muy poquitas que salgan en la variante Delta termina contagiando a mucha gente. Y estos aerosoles se desplazan hasta 10 metros. Así que ese es el gran problema de esta variante. Pero si vos decís que no cambia pasar de 2.000 personas a 600 y ya la variante Delta está detectada en algunos casos que dicen están aislados, ¿que es un exceso de optimismo? Yo creo que ya deben haber algunos casos circulando en la Argentina de la variante Delta. Estoy convencido porque no se hace secuenciación genómica del 100% de los que ingresan desde afuera. Y hace más de 30 días que se detectaron los primeros casos ya en la Argentina de la variante Delta. Sobre todo si es tan contagiosa, ese que la traía, alguien habrá contagiado. En el avión te puedo asegurar. El gran problema que tenemos también... ¿Es que los aviones tienen filtro, que los filtros... Sí, seguro. No, ¿sí o no? No, a ver, hasta que el filtro te tomó el aire que uno expira, ese aire puede circular tranquilamente en el habitáculo. Lo importante sería que dentro de los aviones reciban y lleven y usen barbijos de calidad, no más O sea que no hay que comer ni tomar nada. No, para nada. No, para nada. Porque cuando vas a comer te sacas el barbijo. Sí, bueno, es un momento de alto riesgo ese, de altísimo riesgo y más en una cabina cerrada. Yo no lo haría. Yo tengo ciertos estándares en mi vida, nunca me infecté. He atendido más de 2.000, entre 2.000 y 4.000 pacientes de coronavirus. He vivido con pacientes con coronavirus, con 5 o 6 personas infectadas atendiéndolo. Nunca me infecté. Toque madera, hay que tocar madera. Bueno, tomamos nota. ¿Y cómo hiciste? Claro. Bueno, el secreto está en las medidas de prevención que uno utiliza, ¿no? Barbijo. Yo en lugares en donde hay alta concentración o posibilidad de alta concentración de virus, yo uso 2 barbijos y barbijos de calidad, ¿no? Yo les muestro porque a la gente creo que esto le interesa. Barbijo con matriz de plata. Yo tengo uno de esos. Acá el virus no sobrevive más de 5 minutos. Un barbijo... También tengo de eso. Es como la figurita, esa la tengo también. Claro, sí. N95, hace muy bien, N95. Una inversión ahí, ¿cuánto hay? ¿1,5 lucas en barbijo? Y acá sí, acá hay 1,5 lucas, sí. Barbijo de... Para eso te dedicas a la economía. Muy bien, muy bien. Tiene muy estudiado el mercado. Muy bien. Pero me manejo seguro, vos te manejas seguro. Ministro. Muy bien. La gente que usa tapaboca, yo por ahí también le también ese lo tengo. Mira, ese lo tengo también. Bueno, perfecto. Este es altamente efectivo. Vale 20 pesos. En realidad, no vamos a decir 2 pesos, era algo... Vale 20 pesos. Una cajita de 50 vale 1.000 pesos. Esto los debería repartir el gobierno en todas las esquinas. Deberían tener cabinas allí, el que pasa con un barbijo, con un tapaboca, que se le cae constantemente y que tiene que estar acomodándolo. Sí, porque eso ¿no? tienen un alambrecito que Esto tiene un alambrecito, sí, vos te lo pones, lo ajustás y te asegurás que quede todo totalmente ¿Pero vamos cerrado. hacia un fin de año donde no estemos con el barbijo? No. No. No hay fiesta, no estamos en Navidad. ¿Te acordás cuando usábamos barbijo? No. No, esta pandemia tiene varios años todavía. ¿Por qué? Ni con todo vacunado, ni con las 2 dosis. No, tiene una sugerencia peor. No, todavía. va a ser mejor. Yo creo que va a ser más tiene menos... una sugerencia peor sobre el barbijo que cuando la escuches te va a golpear más de lo que te golpeó hasta ahora. No será cuál de todas, porque... La que hay que usarlo las 24 horas. Ah, bueno. Mirá, sí.
¿Te gustó esa el otro día? No, sí, me quedé impactado. Hay una, es que el barbijo es el centro, es como el preservativo para prevenir el HIV, ¿sí? Si esto es algo muy entre comillas y algo muy, sería lo ideal. Si los argentinos usáramos un barbijo de este tipo, o de cualquiera de estos dos, ¿no? Las 24 horas durante 21 días el virus se agota. ¿Por qué? Porque no sale de nuestras bocas, ¿sí? Si vos usás este barbijo 24 horas al día, todos los argentinos nos ponemos de acuerdo, utilizamos el barbijo 24 horas durante 21 días. ¿Por qué 21 días? El periodo de incubación del virus es de 14 días más menos 7. Por eso que dicen que con 7 días, si no tenés síntomas, te podés ir a tu casa o te dan el alta. Hay personas que están más tiempo que eso, ¿no? Pueden llegar hasta 21 días, incluso hay gente que ha estado 2 meses internada. Pero si usamos ¿Vos te imaginás tanta disciplina en una sociedad tan díscola como esta? Bueno, pero no lo hizo ningún país del mundo, es un ejercicio teórico. Claro. Bueno, en China sí, en Laos, Taiwán, Corea del Sur, lo manejan con esto, no tienen vacunados allá. Vacunan por una cuestión de prevención, pero nunca tuvieron coronavirus y lo manejaron con el barbijo. Allá, una persona infectada es una cuestión de responsabilidad individual. Se pone el barbijo y no se lo saca hasta que no termina su periodo de infección, ya sea con gripe, con enfermedades respiratorias, es una conducta. Está bien, que pero tienen de sabemos toda la que vida. el COVID, por ahí vos estás contagiando y no tenés síntomas. Sí, bueno, ese sería por eso es que hay que ponerle el barbijo a todos. A todos. Porque Tengan o no tengan. Tengan o no tengan, porque el gran problema de esta pandemia son los asintomáticos, la gente que cree estar sana y que es portadora del virus, que termina infectando a los demás. Ese es el gran problema de esta pandemia, por eso es que cuesta mucho controlarla, porque te va caminando, la gente cree que está sana y parte del problema, los que vienen de afuera, ¿no? Que vienen en el avión, sentados ahí unas cuantas horas, llegan acá y dicen, estoy fantástico, no tengo ningún problema, salen, hacen vida normal, se confían y allí está el problema, ese es el eje de esta pandemia, el asintomático. Vos con el barbijo le creás algo muy parecido a lo que es la inmunidad de rebaño, que la generás con la vacuna, con los anticuerpos. Vos con esto evitás, es más, les diría que ni siquiera hace falta ponerle barbijo al 100% de los argentinos. Con que una alta proporción de la Argentina utilice barbijos de calidad, la cantidad de casos se desplomaría. Yo no sé por qué el gobierno no ha usado estas estrategias, porque son caros. Este vale 100 pesos. Incluso en el transporte público. Nosotros hicimos mediciones de dióxido de carbono en el transporte público y vimos que a los 15 minutos ya el aire está complicado. No me quiero imaginar, después de 40 minutos de un viaje en tren, con mínimas ventanitas cerradas. Claro. Incluso en el transporte público te podrías proteger con barbijo de buena calidad, o ahí no hay barbijo que lo aguante. No, sí, el barbijo de buena calidad te protege siempre. Este es un barbijo que filtra, cualquiera de estos, filtra el 100% del virus. Es decir, aún está bien, pero estos dos aún lo matan. En permanencia. Sí. Estos dos lo matan. Estos dos barbijos en la superficie no duran más de 5 minutos. Son extremadamente efectivos. Este es el barbijo, el quirúrgico, que es el que veo que tiene, que es el que lo reparten acá en la puerta. Y blanco, claro. El canal los da. Este lo utilizan los médicos para hacer cirugía. Pero este tiene algunas particularidades, que es lo que a mí me preocupa. Este filtra muy bien el aire que sale de la boca, pero no filtra bien el que ingresa. ¿Por qué? Porque está hecho para la cirugía, para proteger al paciente cuando le estás respirando a cielo abierto, que tenés abierto el abdomen, y para que no salgan gérmenes de tu boca. Entonces filtra muy bien el aire que sale, pero no es tan efectivo con el que ingresa. Este sí. Vos te pones el famoso N95. Este es el famoso N95. Es anatómico, se ajusta perfectamente a toda la boca, cierra perfecto, vos ajustás esto con el alambrito y no se te cae. Pero supuestamente ese es de los terapistas intensivos. Este sí, de los terapistas intensivos, si te tenés que meter a algún lugar en donde hay altas cantidades de concentración de virus. Ahora, una aclaración. Hay uno de estos barbijos que viene con una válvula, ¿sí? Que es muy bonito. Y vienen con una valvulita aquí. Bueno, ese no se debe utilizar. Porque la válvula, cuando uno... Ese es para manejar sustancias tóxicas. Cuando uno maneja sustancias tóxicas tenés que filtrar muy bien el aire que respiras, pero cuando expiras se abre la válvula y sale el chorro de aire de la boca. Así que mucho cuidado a la gente con
el barbijo que viene con valvulita, porque en realidad lo que tenemos que hacer es filtrar el aire, no solo que inspiramos, sino que el que expiramos y ahora, también. doctor, lo que decía hoy Rolando, vacaciones de invierno, ¿usted diría que el gobierno las desaliente? Yo las postergaría 30 días. A ver, es difícil cuando vos pensás No en se puede vacaciones. volver a Córdoba, Va a estar complicado. Ya tengo algunos problemas. Los allá, caballeros pero en Córdoba te van a... Sí, el turismo tiene que entender que tampoco tuvo grandes temporadas este año, estuvo bastante complicado. Y son el principal foco del coronavirus, es decir, la gente va allí a hacer turismo y terminan todos infectados, bastante complicado. Yo no veo con malos ojos que esto se pueda dilatar 30 días y pasarlo para un momento en el que estemos pero ahí en con 30 una días no va a estar la temperatura Delta un llegando. poco más alta. Ah, pero en 30 días no va a estar llegando la cepa Delta. Pero vamos a tener una situación, mira, entre el 15 y el 15 de agosto y 15 de septiembre la Argentina entra en el proceso de la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir inmunidad de Por rebaño? la cantidad de vacunas. Por la cantidad de vacunas. Va a pasar lo mismo que en Inglaterra. Yo les pido que me escuchen porque esto es importante. Porque se produce mucho más rápido el reemplazo de variantes. Porque vamos a hacer bajar con las vacunas la variante P1 de Brasil y la B117 de Inglaterra que están circulando, más la andina, van a bajar a cifras muy, muy bajas. Y allí ¿Cuándo? la variante ¿Cuándo? Delta, Vamos a tomar nota. Queda grabado. ¿Cuándo? yo creo que van a estar, deberíamos bajar a menos de 4.000 casos diarios. ¿Cuándo? Entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. La letalidad para el mes de octubre en la Argentina debería estar en cifras cercanas a 0. ¿Sí? El problema es que la variante Delta, cuando empecemos a detectar algunos casos circulando, como es más infecciosa, va a crecer rápidamente porque la otra Como la está vamos a pasando ver en Inglaterra. desplazado. El mismo fenómeno que pasó en Inglaterra. Bajó la variante predominante en ellos, que era la B117, la variante inglesa, bajó a 0, le entraron algunos turistas desde afuera y rápidamente vos ves como 1000 casos, una variante de esa te la genera en muy poquito tiempo. Está bien, pero en lo que vos Y rápidamente contás, se cree. en lo Entonces que el vos- problema de la variante Delta viene para dentro de 60 días. Justo se va a producir el intercambio de una variante por la otra. Pero lo que vos contás da para pensar que aún en el mejor de los casos, Argentina, hasta entrado el año que viene, no va a poder abrir sus fronteras al turismo. Y eso es un problema por el ingreso de divisas. Yo creo que el mundo va a estar complicado con la frontera. Lo vamos a empezar a ver en los próximos días cómo empiezan a cerrar. ¿Cuánto le falta a Inglaterra para cerrar frontera? Nada, ya tiene 27.000 casos diarios. ¿Qué están esperando los ingleses? Lo que yo les acabo de contar. A ver si les aumentan las hospitalizaciones o no les aumentan. De todos modos no van a jugar con ese juego. Ahora es una locura porque tienen 27.000 casos, hoy jugaron los cuartos de final de la Eurocopa con la cancha llena. O sea, están esperando saber si Claro. se convierte en una enfermedad crónica o una enfermedad con mucha mortalidad. Claro, la semana que viene para esta altura lo vamos a saber. Si la semana que viene para esta altura Inglaterra tiene 40, 50 fallecidos por día, lograron el objetivo, porque van a estar con más de 40.000 casos, ¿no? O sea, se y logró ahí, el objetivo. pero ahí el coronavirus habrá cambiado de modelo de Claro. enfermedad. Ya no va a ser una Claro. enfermedad que te Vamos satura a las estar- terapias, Claro. sino que el sistema médico lo puede manejar. Exactamente, que el problema que tiene ahora el coronavirus, los dos grandes problemas, los asintomáticos y que te hace estallar en poquito tiempo los sistemas sanitarios, te los llenas en nada. Ese es un gran problema, entonces no lo podés atender. Por eso es importante seguir lo que está pasando en el Reino Está bien, Unido. pero volvamos a la Argentina. ¿La Argentina Sí. se puede manejar con estos 20.000 casos que no bajan? ¿Cuántos llevamos ya de no menos de 20.000 casos? ¿Más de 2 meses? Y por lo menos sí, desde exactamente el 31 de marzo. Sí, Llegamos a 2 meses. 40.000, ¿no? Está bien, Sí. pero bajó Sí. a 20.000 y estamos con 20.000 y 500 muertos por día. Vamos a Claro. llegar a los 100.000 muertos en 2 A ver, semanas. ¿Por qué la Argentina se la banca? Se la banca muy bien, ¿no? Fíjense lo que pasó, que claudicó el sistema de salud chileno, claudicó el sistema de salud brasilero y el argentino, con la misma cantidad de fallecidos y la misma cantidad de casos por habitante, caminó casi 60 días más. La Argentina tiene, en proporción por habitante, 3 veces más camas de internación en general que Brasil. Argentina tiene casi 6 médicos y 6 camas de internación por cada 100.000 habitantes, cuando Brasil y Chile tienen 2. Entonces los sistemas de ellos colapsaron con casi la misma cantidad de casos que tenía la Argentina. Argentina se la bancó bastante bien. Fíjense que estamos entre los 4 países que mayor cantidad de fallecidos tiene y mayor cantidad de casos, y nuestro sistema de salud colapsó en Córdoba, casi colapsa en Santa Fe,
en Mendoza, el resto sigue soportando. La Argentina tiene 3 veces más camas que cualquier país de Latinoamérica y por eso es que Pero nos dio tiene un un poquito alto más índice de muertos espalda. cada 100.000 habitantes. Sí, bueno, es esa tasa de letalidad que está en el 2.3 en este momento, no se ha logrado bajar y cuanto más se te llenan las camas de terapia ¿Pero para qué intensiva, te más sirve sube. tener un buen sistema médico si se te muere un montón de gente? Y bueno, es por eso que hay que tratar de no ocupar las camas de terapia intensiva, porque, digamos, no te sirve de nada, que ahí lo que ocurre es otro fenómeno, que es el agotamiento del equipo de salud. Porque tenés muchas camas, pero al tenerlo demasiado bajo tensión, el equipo de salud empieza a distraerse. No es fácil trabajar con pacientes COVID. Claro, porque el personal de terapia intensiva no se tenés- genera de un día para el otro, ni un año Tenés para el otro. espalda, claro. Vos tenés espalda con una gran cantidad de camas de terapia intensiva. Y ves que cuando llega a un 80% se te dispara la tasa de letalidad y empieza a morir mucha gente. ¿Por qué ocurre eso? No porque se te llenaron las camas, sino porque ya el personal de salud está totalmente agotado debido a la cantidad de sobrecarga que tiene. Es muy fácil agregar camas de terapia intensiva. Lo hizo Córdoba. Sacan un cheque, compran más camas, las agregan y llegó así a tener en este momento 3.403 camas de terapia intensiva Córdoba. Bueno. El 30% de la Ahora todo el vamos a país. detener un poquito en el caso de Córdoba. ¿Qué pensás de lo que está pasando en la disputa entre el gobierno, las prepagas y ahora los sindicatos que quieren ir al paro y está todo encadenado y no pueden destrabar los aumentos de sueldo? O sea, vamos a tener medidas de fuerza con 20.000 casos diarios de COVID. Sí, es un tema complejo. El sistema de salud está en alerta y en cualquier momento van a empezar con las medidas de fuerza. O sea, esta vez serán los privados, después serán los Ya- estatales. Sí, porque ya es una situación que no da para más. Vos tenés a un equipo de salud que ha perdido muchos miembros, ¿no? Hay muchísimos fallecidos. En la Argentina ya hay casi 800. Solamente en Córdoba hay casi 90 fallecidos en el equipo de salud. Están agotados, están cansados porque les molesta mucho Sí, no es que solo, mientras... A no es ver, solo agotamiento, se paga con muertes ahí, ¿eh? y sin plata, ¿no? Porque Claro. están trabajando gratis. Vos te haces una guardia, hoy un médico se le están pagando una guardia de 24 horas, en el mejor de los casos se lo pueden pagar entre 10.000 y 15.000 pesos, y no O es sea, que podés hacer todos los días guardia, podés bancarte 4 o 5 guardias por mes. Y pensá que en una de esas guardias te contagias y te morís por 15 lucas. Y la mayoría de los médicos, la mayoría de los enfermeros, kinesiólogos, tienen que tener como un lugar aparte para poder ir a tu casa, porque te digo que cuando vos salís de un ambiente que está cargado de coronavirus, decís voy a mi casa y llevo el virus ahí, vos no sabés lo que puede llegar a pasar en tu casa. La mayor parte de los argentinos ya conoce lo que es la amputación que nos hacen las familias este coronavirus. No es una situación simple y sencilla y el equipo de salud lo sufre, pero además le pagan 2 mangos, todavía no cobraron los 6.000 pesos. 6.000 pesos. El bono especial. Dos almuerzos. Contanos te un pagan. poco cuál es tu discusión en Córdoba. ¿Por qué terminaste como maltratado, para decirlo así? No sé, yo tengo algunas particularidades. Me cuesta mucho quedarme callado y más en este tipo de situación. Pero además creo que manejo muy bien el tema de la... A ver, Córdoba fue una de las pandemia. provincias más aperturistas y vos Yo la fuiste critiqué uno de los que empezaste a muchísimo. criticar. El único que en Y el Córdoba gobierno estaba salió a contestar. criticando. Y salió a contestar. Sí, de hecho hay también otra respuesta hace un par de horas. Pero la verdad es que no me preocupa. El problema no es Oscar Atienza. El problema son las 3.000 personas que hay internadas en terapia intensiva por COVID en Córdoba. El problema de Córdoba es el código rojo que tuvieron que habilitar porque no tenían más camas de terapia Pero eso intensiva. también no tiene solo que ver con las sociedades, que son las sociedades que no quieren los controles, que no quieren cambiar su costumbre, que tienen los huevos llenos de estar encerrados. Nadie quiere controles. Yo creo que nadie quiere controles. Todos odiamos los controles, odiamos los barbijos. Pero la gente yo creo que entiende. Ahora, si desde el gobierno, que ha sido siempre mi crítica, digamos, ni constructiva ni destructiva, una crítica, pero la podrían haber tomado. Es de no dar mensajes equivocados. Esto no es un problema de derechos individuales, como lo planteó siempre el gobernador de nuestra provincia. Este es un problema de salud colectiva. Es un problema de derechos colectivos. Acá, por uno que quiere defender sus derechos individuales, nos jodemos todos. Entonces,
Creo que eso es lo que no entendió el gobierno. Pero y el eso es un gobierno debate, siempre digo. Hay un manifiesto de ideológico. intelectuales de Cambiemos que están diciendo que el gobierno violó durante las restricciones las libertades individuales. Bueno, y es un debate que está en todo el mundo. Y al mismo momento se te quejan porque tenés casi 100.000 fallecidos en la Argentina. Pero vos decís, vamos a cerrar la escuela. No, las escuelas abiertas. Pero mirá cuántos se te mueren, te dicen. La verdad es que es incongruente esa situación. ¿Su evaluación global del trabajo del gobierno a nivel nacional con la pandemia es positivo? Si tuviera que ponerles una nota, les pondría un 5, una nota intermedia. Yo creo que hubieron muchas decisiones que no se tomaron, que tuvieron muchos temores en tomarlas, creyeron siempre en el fantasma de que el pueblo se les iba a levantar y eso no ocurrió nunca. Cada vez que le pidieron al pueblo argentino el esfuerzo por algún tipo de medida, el pueblo las aceptó. Vimos las calles vacías, se acompañó. Siempre tuvimos algún sector minoritario que se quejaba y tienen derecho a quejarse, ¿no? Pero mayoritariamente yo creo que el pueblo argentino estaba para un poquito más, para haber cuidado un poquito más, y yo creo que ahí el gobierno fue mucho más prudente, temeroso quizás en tomar ese tipo de medidas. Lo que no creo que sea necesario, por ejemplo, es abrir la presencialidad escolar la semana que viene, porque te va a obligar a cerrar el comercio. También esas cuestiones hay que ponerla en la balanza, hay que empezar a contrapesar y ver, tengo que defender un poquito la economía, bueno, no abro las escuelas, porque abrir las escuelas y en 20 días van a tener los casos nuevamente por la nube. No hace falta que se los diga, ya lo saben ya. De modo que yo creo que hay muchas cuestiones, las escuelas nunca se debieron abrir. La escuela en una pandemia es lo primero que se cierra y lo último que se abre. Mira, ve. Pero el consenso no es al revés. ¿No es que era lo último que se tenía que cerrar las escuelas? Bueno, en epidemiología, una escuela en pandemia es lo primero que cerrás y lo último que abrís. ¿Por qué? Muchos motivos. Primero, porque tenés ahí adentro los grupos vulnerables, que son los niños, y a los niños los tenés que proteger. ¿Sí? Un niño, como dijo un juez en Córdoba la semana pasada, ante un amparo que pidieron algunos familiares, el juez dijo: un niño muerto o con problemas de salud, enfermo por COVID, no puede estudiar, así que le vamos a dar la prioridad a la virtualidad. Descartó el amparo por la presencialidad escolar. Y me parece correcto. Las personas enfermas, las personas muertas no pueden estudiar. Hay un orden de prioridad que hay que empezar a cambiar en la Argentina. Que uno no gobierna en el vacío, se gobierna en una sociedad que resiste. Bueno, en porcentajes. Totalmente, pero además creo que falta un poco de explicarle a la gente. Es decir, nos hicieron creer que las aulas eran seguras. Y yo gritaba desde Córdoba y decía, no son seguras. El 28 de enero hice un conversatorio público en las redes sociales y dije, la Argentina va a un escenario de 30.000 casos para finales de marzo, 30.000 casos diarios y 600 fallecidos. Porque vos nosotros utilizamos modelos predictivos. Muchos me dicen, ¿dónde está tu bolita de cristal? No tengo ninguna bolita de cristal, es estudio. 2 maestrías que me clavé para poder entender y me dedico a todo lo que es estadística para poder entender cómo evoluciona una pandemia. Y era claro que eso iba a pasar. Y lo dije, lo advertí. ¿Qué pasó? Llegamos a 40 y pico mil casos diarios, no llegamos a 30.000. ¿Pero todo eso por la presencialidad? Por la presencialidad escolar. Fíjate que es la única medida que efectivamente en este momento se está cumpliendo. Los bares están abiertos, está todo abierto. Las fiestas clandestinas continuaron. Los comercios siguen todos abiertos. La única medida de cumplimiento efectivo en la Argentina ha sido la presencialidad escolar. Es la única que se pasó a la virtualidad. Y fíjate cómo bajaron la cantidad de casos. De 40.000 nos vinimos a 20 y pico. Pero ahora hay presencialidad. ¿En dónde? Muy pocos lugares. Buenos Aires, no, en Córdoba no, acá sí hay. En Córdoba no, pero acá empezó hace muy poquito. No, en la ciudad hubo siempre. Acá bastante y en provincia igual. En provincia no, en ciudad sí. Bien, no sabía eso. Provincia. Lo que pasa es que vos estás pensando en Córdoba, porque Córdoba venía de toda presencial y bajó a nada. Claro. Y ahí bajó los casos. En San Juan pasó exactamente lo mismo, bajaron la cantidad de casos. Hay que ver un poco la dinámica, porque acá hay alguna particularidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. Tiene una cuestión epidemiológica ahí totalmente diferente, ¿no? Porque ustedes no es que tienen 2 lugares totalmente separados. No, y además el transporte público es el único lugar del país donde hay semejante concentración de transporte público. Así es que hasta es posible que Cava se haya visto beneficiado por la disminución de casos en provincia. Oscar, muchas gracias por venir y por las explicaciones. Gracias. Que anden bien. Y ahora sí, lo prometido, porque ayer hablamos de la interna en Juntos por el Cambio y ahora viene la interna en el frente de todo. Las miradas están puestas
candidatas en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la provincia? Bueno, en provincia lo que está pasando es quién decide las candidaturas. No va a haber pasos que los enfrente. No va a haber. No se van a enfrentar. Ahí no hay Va a haber Manes, lista de no hay unidad. Santillis, no hay nada. No. El que chilla se le corta la cabeza. Es así. Así es cuando ¿Y se no hay gobierna. ninguno por afuera? ¿Nadie saca los pies del plato para para ponernos peronistas? No. A ver, Randazzo es uno que sacó los pies del plato hace ya Ya tiempo. vamos a hablar de Randazzo si se juntó con Alberto. Pero lo que puede salir es marginalidad peronista. No sé, un Guillermo Moreno, una... No mueve. No mueve. La semana pasada se juntaron Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, y ahí un poco empezaron a delinear cuál es la mejor estrategia para la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% Sí, claro. del padrón electoral nacional. Y que ahí la renovación tiene que ver con la mejor elección de Cambiemos. Exactamente. Y ahí dijeron, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo con los intendentes, nos tenemos que poner de acuerdo también con el presidente. El presidente pidió lugares en la lista. Uno podría decir, bueno, ¿Cómo? no, es el presidente. Claro. No, Sí. no. ¿No le piden a él? No, bueno. Que además es el Convengamos. presidente del partido. Claro. Convengamos que el rol de Alberto Fernández es el de presidente, no es el líder del Frente de Todos. Ahí la cuota de poder está más diseminada entre, justamente, particularmente en provincia de Buenos Aires, Claro. Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, y Sergio Massa, que tenía su Frente Y los Renovador, que intendentes, está yo te digo, sumado. La Cámpora más y los intendentes. Claro, porque ahí tenés, además, a los intendentes más albertistas, menos albertistas, más pejotistas, menos pejotistas, y tenés otro factor, los movimientos sociales Claro. en provincia de Buenos Aires. El movimiento Evita, Barrios de Pie, que no solamente movilizan o pueden cortar la 9 de julio, tiene mucha gente. No te alcanza la lista sábana. Mucha gente. O sea, tenés que darle tanta no te gente alcanza. que- Por eso eso, el Frente de Todos. por eso hay que agarrar lápiz y papel, la virome, empezar a poner acá lugares, quién va, quién no va. Hay muchos lugares para repartir. Nosotros estamos mirando siempre La cabeza. las cabezas, las listas más importantes. Provincia de Buenos Aires va a elegir diputados nacionales. Obviamente son los que más diputados aportan de todo el país. Pero en la legislatura bonaerense hay mucho para repartir. claro. En los Y hoy consejeros saben que cobran, escolares sí. hay que mucho para cobran más que los diputados. Buena caja. Sí, claro. Sí, y tienen muchos subsidios para otorgar también. ¿Y Randazzo? Bueno, ¿Va ¿qué o no pasó va? con Randazzo? Va con Alberto, se reúne con Randazzo Alberto. dio una entrevista en Clarín este domingo para anunciar pomposamente en el Gran Diario Argentino que va a ser candidato. Sí. ¿No? Porque todavía había gente que dudaba. ¿Candidato de Clarín? El candidato de la tercera vía, pongámosle. Ponele. Agarrando parte de lo que fue el labañismo, digamos, de lo que dejó huérfano la tercera posición, que no le fue bien en las elecciones de 2019, y tratando de agarrar peronistas desencantados, tanto del kirchnerismo o del Frente de Todos, como de Juntos por el Cambio. Por eso se Claro. lo trajo al ex ministro de Gobierno, todavía no se formalizó el pase, pero se trajo al ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora, están diciendo que Randazzo se juntó hoy en Olivos con Alberto Fernández, tanto desde el gobierno como desde el randacismo lo desmienten, y dijeron que también se juntó ayer con Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ahí el primero que empezó a putear ahí fue Spert, que dijo, Bueno, Randazzo es el muleto de Cristina. Yo soy el muleto de Cristina, se están peleados a muerte después de la elección del bueno, 2017. pero ¿cuál es la lógica que impera ahí? Que después... ¿A quién le saca los votos? Bueno, claro, ¿a quién le saca los votos? ¿Y qué van a hacer esos diputados y Claro. diputadas ¿Dónde de van a Randazzo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, a la hora de votar algunos proyectos? Van a votar con la oposición y, con el los oficialismo. labañistas, algunos sí, otros no. Bueno, Pero ¿cuántos y diputados puede llegar a meter? Claro, bueno, en la vez anterior que él fue candidato a senador, 6%. 6%. Arañó el 6%. No le alcanzó para nada. ¿Labaña cuánto sacó en provincia? Sí le arruinó la elección a Cristina, porque esos 6 puntos hubieran significado que Cristina hubiera sido electa
ganadora en la provincia de Buenos Aires y hubiera metido los 12. Vamos a tener que dejar para mañana la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires hay un enjambre. Esa sí, que para mañana vamos a hacer la radiografía de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora vamos a hablar de plata porque Jairo Estracha sabe cuánta plata va a haber en los bolsillos, cuánta plata les va a poner a la clase media el gobierno. ¿Cuánta? Sí, claro, me paro y paso por acá atrás. No sé si se puede hacer, pero voy hacia aquel lugar. Total, Romina no están los ratones bailan. Hay que decir lo siguiente. El gobierno está preparando una medida pro consumo casi que por semana o cada 15 días de acá a las PASO, para que vos sientas que tenés plata y en todo caso después hablemos para qué te alcanza. Están pensando en el ahora 30. El ahora 30. Vos tenés el ahora 3, el ahora 6, el ahora 12... y el gobierno está pensando en el ahora 30, de 24 a 30 cuotas con tasa subsidiada para que vos puedas comprar desde indumentaria hasta calzado y algún electrodoméstico también. El modelo que hay es el crédito que hoy está dando el Banco Nación, que te da 36 cuotas a tasa del 20%, con una inflación del 36, del 40 es tasa negativa. Bueno, lo que están tratando de hacer es algo parecido, una tasa subsidiada del orden del 20 al 24% con plata vía un fideicomiso para productos estatal. Nacionales. Para productos nacionales, pero después yo te cuento que hay muchas casas que te lo dibujan. Vos querés este producto, bueno, se hizo en Brasil, pero igual te lo meto, pero no nos vamos a meter con eso. Lo que quieren es que la gente compre y que los comercios vendan. Esto te decía, es desde artículos para el hogar hasta ropa y tratarían de llegar a las 30 cuotas como una especie de sello, de poner un número redondo para que en la campaña vos tengas 30 cuotas es mucho. 30 cuotas es mucho. En Argentina hay gente que todavía está pagando el televisor del Mundial Brasil 2014. Claro. O sea que sacaron las 50 cuotas. O están pagando la última ahora en estos días. Ahora, fíjate lo que vienen siendo las medidas en la otra placa. Te digo que le están poniendo plata a la gente por cerca de 250.000 millones de pesos, juntando esto con los aumentos, por ejemplo, de jubilaciones y de salario mínimo. Esto se anunció en las últimas semanas. En Argentina eso puede ser mucho, puede ser nada. Bueno, mira, te lo voy a decir así. ¿Cuánto llega per cápita? Más o menos, depende, alguno. porque el universo es más chico, porque tenés a los beneficiarios de la UH, que pueden ser 4 millones de chicos, pero para que vos te des una idea, anunciaron bonos especiales para los jubilados y tenés hasta el personal de salud metido. La tarjeta alimentar que se pasó hasta los chicos de 14 años. En el reflejo de gobierno está poner plata en los bolsillos de los más pobres. Con ganancias es la primera vez que hay plata directa a la clase media. Haz esta cuenta. Una persona que gana 96 lucas de bolsillo, por hacer la cuenta, le están devolviendo o dejando de cobrar 3 lucas que antes se le llevaban de impuesto a las ganancias. Y a partir de ahora le van a devolver en 5 cuotas el retroactivo. Ponele que sean 18 lucas que se las van a dar en 5 cuotas. Bueno, esa cuota más el aguinaldo la va a tener toda junta la clase media. Tenés incluso ahora reintegros para compras con débito y el famoso ahora 30. Hubo este fin de semana una carta que se difundió, una carta de intelectuales de Juntos por el Cambio, pero con un tono como si en esta elección se jugara el futuro de la democracia. Por supuesto, desde el Frente de Todos, algunos salieron a contestarle. Gisela Marciota es diputada. La tengo en alguna pantalla. Gisela, ¿cómo te va? Hola, Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te alarmó el tono así? Para mí me resultó un poco apocalíptico, ¿no? Como si, si la elección fuera a dirimirse el futuro de la democracia en la Argentina. ¿Qué contestan ustedes? A ver, parte de la democracia son las elecciones, con lo cual la verdad que es medio incongruente el planteo que hace en esa carta distintos intelectuales, periodistas, porque, a ver, estamos hablando de un periodo electoral que consensuadamente, justamente con la oposición, se postergó la fecha en función de tener los cuidados necesarios que tenemos que tener por este contexto pandémico y llegar a las elecciones mucho más protegidos del COVID. Y entonces, a ver, todo lo que se hizo es acordado con la oposición y en sintonía con la democracia. Hay elecciones, va a haber paso, va a haber elecciones generales para construir y componer. Pero concretamente lo que hablan es el peligro de ir hacia Nicaragua, ¿no? Ya no hablan tanto de Venezuela, ahora es ir hacia Nicaragua. No, Rolando, a ver, lo que están diciendo es que el peligro es que el oficialismo nacional llegue a tener mayoría
y quórum propio en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso sería el peligro de la democracia, con lo cual lo que están haciendo, por empezar, es cuestionando la soberanía popular, porque si eso llegara a pasar es porque la gente, los ciudadanos y las ciudadanas votaron a esos representantes para que estén en el Congreso Nacional, con lo cual lo que están haciendo a priori es cuestionar la soberanía popular, que es muy grave. Y por otro lado, digo, cuestionan la soberanía popular en el Congreso Nacional, es decir, el oficialismo nacional no puede tener, si la gente los elige, mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, Rolando, ¿cuántos años hace que tiene mayoría el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires? Mayoría automática. Mayoría automática, una escribanía de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires no hablamos de la dictadura de Larreta. En la Ciudad de Buenos Aires, tener mayoría... ¿Es democracia? Sí, por supuesto que es democracia. Yo no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Porque quiero que quede claro. Obviamente que si el vecino, la vecina, los porteños y las porteñas votan a los representantes en la legislatura y componen la legislatura de esta manera, soberanía popular, y eso es democrático. ¿Que yo preferiría que fuera de otra manera? Por supuesto. Yo preferiría que no tuvieran mayoría automática en la legislatura para que no pasen las cosas que pasan en la ciudad. Ahora, respeto el voto popular. Ahora, ellos no van a respetar... Ellos van a cuestionar el voto del ciudadano y la ciudadana si es que llegan a elegir que seamos mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, hay otra cosa que me llama la atención del documento que dice que el nunca más del 83 está en peligro en estas elecciones porque se exprimirían las últimas gotas de democracia, creo que dice textualmente. Pero es una barbaridad, Rolando, lo que tienen, no tienen ni siquiera de dónde agarrarse, porque además es esto que estoy contando y planteando. Digo, ¿cuál es el peligro de un acto eleccionario donde la gente va libremente a elegir a sus representantes, que lo van a representar en un poder legislativo que funcione y que funciona, y funcionó en pandemia mucho más de lo que funcionó durante los 4 años del gobierno del ingeniero Mauricio Macri? ¿No? ¿En qué parte está erosionada? ¿En qué parte? ¿Por qué quieren generar? Yo digo, qué perverso y qué cínico, ¿no? Que es ese discurso, porque en un contexto donde sabemos que todos y todas, me incluyo, y seguramente a vos, Rolando, te pasa lo mismo, y a todos los que están ahí, estamos todos preocupados, todos estamos en medio de una incertidumbre por la pandemia, estamos todos como en alerta a ver qué pasa, y generar este escenario de una agenda que es imposible de ser creíble, porque no tiene credibilidad lo que están diciendo, no se sostiene lo que están diciendo. Además, esto de llevar el agua para el molino que les conviene, en un momento digo esto, insisto, ¿por qué está bien que en la Ciudad de Buenos Aires haya una mayoría automática en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y si la gente llegara a votar una mayoría en el Congreso Nacional, eso atenta contra la democracia? Es incongruente. Gisela, te agradezco el contacto, te mando un abrazo, cuídate. Nosotros nos vamos, caballeros. Sí. Me deben cosas, ¿eh? Sí. Mañana me deben cosas. Me deben cosas para mañana. Nos vamos. Esto fue Reyme. Hasta mañana.